Los que no me conocen, yo soy Gustavo Tovar. Yo soy médico egresado de esta facultad y soy especialista en medicina del deporte. Y voy a estar con ustedes compartiendo un poco los temas relacionados con actividad física, con deporte, con medicina de la actividad física y el deporte. Y vamos a estar también relacionados con la parte de hábitos de vida, que es una parte un poco más compleja y que requiere de la participación activa de ustedes. De hecho, no sé cómo les ha ido con las mediciones de peso y talla. Ahí ya están. Me contaban ayer que ya van 80 más o menos, 80 personas medidas. Y necesitamos que sean, ¿cuántas? ¿140? ¿150? Entonces los que no lo han hecho, los invito a que hagamos estas mediciones que les van a servir de control durante toda su carrera, ¿sí? Entonces la idea es medirlos ahora y vamos a hacer unas pruebas físicas el viernes. ¿Recuerdan cuál viernes? Viernes 11. Para lo cual, para hacer esas pruebas físicas, necesito que todos ustedes me hayan diligenciado una encuesta de salud que está actualmente con la secretaria, con Cristina, para que por favor los que no la han diligenciado la diligencien y podamos hacer efectivamente las mediciones. Bueno, muy bien. Entonces, aparte de estar impactándolos a ustedes un poco con los hábitos, eso, regálame ese. Gracias. Y tienes, no alcancé a ir por allá, pero no tienes para pasar, ¿no? Ah, pero están ocupados ya. Ah, bueno. Entonces, como les decía, aparte de estar como acompañándolos en impactar un poco los estilos de vida de ustedes, también voy a estar acompañándolos en la parte teórica. Entonces, estoy como programado al final de cada una de las áreas con un tema relacionado y ejercicio. Entonces, ahorita ustedes han estado viendo líquidos y electrolitos. Vamos a estar a ver un poco la relación que tiene eso con el esfuerzo físico y con el deporte. Muy bien. Cualquier pregunta me pueden ir interrumpiendo, que en la medida del tiempo pues lo vamos haciendo. Un repaso rápido de el agua, que ya me imagino que lo han estado viendo ustedes. En general, un adulto sedentario en condiciones neutrales de temperatura requiere aproximadamente 2,5 litros al día para estar compensado. ¿De dónde provienen esos líquidos? Generalmente son alimentos, más o menos 1 litro, líquidos más o menos 1.200 mililitros o 1,2 litros, del metabolismo, porque ustedes saben que el resultado final de los procesos energéticos siempre terminan en CO2 y agua, ¿sí? Cuando llegan allá después de la mitocondria, después de que se reciben todas las cadenas de electrones, donde esos electrones se cogen con el oxígeno, ¡pum!, uno de los resultados finales es agua. Entonces, evidentemente, de los procesos metabólicos también obtenemos agua, aproximadamente 350 mililitros, que eso nos da el total de más o menos 2.500. ¿Y en qué perdemos? Perdemos más o menos en orina, alrededor de 1.250 mililitros, en la piel, 850 mililitros, por los pulmones, porque uno evapora mucha agua también en cada respiración, 350 mililitros, y por la materia fecal, otros 100. Entonces ahí está el balance más o menos. Recibimos 2.500, botamos 2.500 aproximadamente, y en eso pues estamos, si todo funciona bien, estamos
hidratados. ¿Qué pasa que si tomamos más líquido de lo que debemos? ¿Qué? El cuerpo tiene los procesos metabólicos y los procesos de regulación para botar el exceso de líquido. Entonces, si estamos tomando más líquido que debemos, pues allá en el riñón se hacen todos los mecanismos hormonales que han estado viendo para que excretemos un poco más de líquido y con eso regulamos las pérdidas. Y todo lo contrario, si falta, el cuerpo también lo primero que hace es decirle al riñón, ojo, no excrete más, tranquemos para tratar de no botar tanto líquido y que no nos deshidratemos, porque si nos vamos tanto para arriba como para abajo, el organismo ya no funciona adecuadamente. Si yo estoy deshidratado ya no me funciona bien, si yo estoy sobrehidratado y no tengo buenos mecanismos para deshacerme de esa agua también tengo problemas. ¿Qué pasa con el ejercicio? Con el ejercicio, ¿qué creen que pasa? Se pierde más líquido. ¿Por dónde se pierde más líquido? Por la piel, por el sudor. Entonces comienza uno a correr y empieza uno a botar líquido, ¿Eso para qué creen que pasa? ¿Por qué creen que uno tiene que botar líquido cuando está haciendo ejercicio? Para controlar la temperatura. ¿Por qué? Porque aumenta el metabolismo, aumenta la temperatura y necesitas bajarla para que tus enzimas funcionen En su temperatura adecuada. ¿Y cómo hace el sudor para regular la temperatura? Evaporando agua. Una es por evaporación. Entonces ahí estamos liberando calor, y en los procesos pues de ejercicio estamos produciendo mucho calor porque estamos moviendo una máquina que está, digamos, trabajando continuamente. Entonces tenemos que liberar calor y una de las formas eficientes es botando calor por el sudor. Que también es para regular el pH, porque cuando uno hace ejercicio pues el pH se vuelve ácido, por lo que tú no tienes suficiente aire para, pues oxígeno para lo que estás haciendo cuando es un ejercicio de... Eso lo vamos a ver un poquito más profundamente en 15 días, que es acidosis y ejercicio. Ahí les voy a mostrar dónde es que se producen esos protones del ejercicio, pero evidentemente sí se producen protones, pero no vi la relación, era la relación para mejor dicho, no conecté bien lo que me decías con la pérdida de líquidos. Ahí puede ser es que si yo empiezo a tener una acidosis metabólica, ¿sí? Uno de los buffers que nivela los protones es por la producción de ácido carbónico, y es la forma de botar protones también pasándolo a CO2 y haciendo que la respiración se aumente, y entonces uno bota gas carbónico y con eso regula el pH. Y la relación podría ser que al aumentar la ventilación pues aumento las pérdidas de líquido, que evidentemente esa es otra de las causas pues de perder líquido durante el ejercicio. ¿Alguien más iba a decir algo? Ok. Entonces uno con ejercicio puede perder muchísimo líquido, ¿sí? Puede aumentar a una tasa de más o menos 1 litro por hora. Algunos más, algunos menos, pero uno en un ejercicio, en un partido de fútbol, en un partido de baloncesto, en un tiempo, en 45 minutos, puede estar perdiendo aproximadamente 1 litro en ese tiempo. Entonces, si no regulamos, si no damos los líquidos que estoy perdiendo, ¿qué pasa? Me deshidrato, ¿sí? Me deshidrato, y con pequeños porcentajes de deshidratación, como lo vamos a ver más adelante, ya no funcionó bien. Y ya me dan calambres, y ya me dan trastornos mentales. Ya entonces, si estoy deshidratado, me puedo tirar un penalti, a pesar de que lo había metido en el entrenamiento 100 veces. Ya estoy deshidratado, no está igual de regulado mi organismo, puedo tener un trastorno de coordinación. Entonces fíjense que entonces ahí están las dos grandes pérdidas de agua por ejercicio. Uno, el sudor, que como vimos es principalmente para la regulación
de temperatura, y el otro es el pulmón, que evidentemente se aumenta la respuesta respiratoria, puede ser por acidosis, pero también simplemente porque estamos necesitando más oxígeno para los tejidos, y entonces estamos necesitando aumentar la ventilación minuto, y ese intercambio gaseoso pues está haciendo que perdamos el líquido. Muy bien. Metámonos ya en el tema. Ese era como un recorderis, como para meternos en el tema que me piden que les dé es hiponatremia y ejercicio. Esta es una entidad que hace un tiempo no la veíamos mucho, porque usualmente lo que veíamos en deporte era derivado más de la deshidratación que de la sobrehidratación. Este es un problema principalmente de sobrehidratación. ¿Dónde lo estamos viendo? En carreras de larga distancia. ¿Qué le pasó a esto? Ok. En carreras de larga distancia. ¿Alguien sabe cuánto es, por ejemplo, una maratón? 42.2 kilómetros. Una triatlón. ¿Ah? Ahí ya está. Pero fíjense, para los que no dimensionan eso, la triatlón incluye una maratón en atletismo, 42 kilómetros. Pero además le suma natación, 3.8 kilómetros, ciclismo, 180 kilómetros. Y las carreras de ultradistancia son todas las que pasan de 42. Hay varias dependiendo de los sitios donde los organizan, pero puede ser 80, 90 kilómetros, 100. En promedio las ultramaratones tienen alrededor de 100 kilómetros de estar corriendo, ¿sí? Esas son unas exigencias tremendas para el organismo, ¿sí? Y solo un organismo adaptado puede hacerla sin morirse, porque puede generar la muerte. De hecho, ocasiona muertes, sobre todo en novatos, y esta entidad produce ahora más muertes de las que nos imaginábamos hace un tiempo. ¿Cómo se define la hiponatremia? La hiponatremia simplemente es cuando el sodio está por debajo de 135 miliequivalentes por litro, cuando hace uno una medición plasmática. ¿Por qué se da esa entidad? ¿Qué es lo que pasa? Puede quedar uno así tiradito, muerto. ¿Qué pasa si se baja el sodio plasmático? Es la pregunta que les tenía a ustedes. ¿Qué pasa si se baja ese sodio de 135 miliequivalentes por litro? Baja la presión arterial. Baja la presión arterial. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué pasa con el transporte de los líquidos? ¿Qué pasa con esa osmolaridad? ¿Hacia dónde coge? ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí? El paso de líquidos de la vasculatura intersticial estabilidad. ¿Cómo cambia el balance de osmolaridad? El agua deja de estar en los vasos donde tiene que estar y las células por adaptación se absorben más agua. Exactamente. Ustedes saben que el agua va para donde va el sodio, para donde van las sales. Si yo le cojo a un huevo y le echo sal y dejo un momentico a un huevo frito, en 10 segundos ya está rodeado de agua, cada partícula de sal, ¿sí? Siempre arrastra sal, y es una de las formas que tiene el organismo por las bombas de manejar los líquidos. Pero entonces, si por alguna razón se nos bajó el sodio, se va ese líquido, como lo estás diciendo muy bien, de esa parte intravascular a las células. Y entonces, ¿qué pasa si un corredor de estos, qué pasará con las células cerebrales, por ejemplo? ¿Qué pasa ya con el cerebro, con las neuronas? Si está bajo el sodio, ¿hacia dónde se va esa agua? ¿Y qué pasa si entonces el cerebro empieza a tener más agua de la que debería tener? Hay un edema. ¿Y qué pasa con un edema?
Perfecto, ¿y entonces qué le pasa a ese corredor? Si es muy grave, se puede desmayar y perder la conciencia. Si no es tan grave, le puede dar confusión, mareo, síntomas de alteraciones cerebrales, incoordinación. Y eso es lo que les escribí ahí. Entonces hay una concentración baja de sodio, crea un imbalance osmótico en la barrera hematocerebral, permitiendo que el agua vaya al cerebro. Síntomas leves desde cefalea, confusión, malestar, náusea, también a nivel. Todo esto pasa en todo, no solo en el cerebro, lo que pasa es que es lo más grave, pero evidentemente también se empiezan a hinchar en todo lado, ¿sí? Y las alteraciones hidroelectrolíticas también generan calambres musculares. Y ya en casos severos puede producir convulsiones, puede hacer que se pierda el conocimiento, entrar en coma, confusión, malestar, shock cardiogénico y finalmente muerte. La muerte y todos estos graves ya es cuando se baja mucho el sodio, probablemente por debajo de 125 miliequivalentes por litro. Ya está muy bajo esa osmolaridad, se va para un lado, se va para los tejidos y empieza a funcionar mal y se muere. Entonces una persona que quería mejorar su salud, que quería hacer un rendimiento deportivo enorme y que se metió a una maratón y que por no hacer un uso adecuado de sus líquidos, que es lo principal, entra y se muere. Esto ahora lo estamos viendo más frecuentemente. Lo que veíamos antes era todo lo contrario. Se deshidrataban, pero igual generan unos trastornos similares, igual generan la muerte, y antes se nos morían era por deshidratación. Hoy en estas otras carreras que la gente se cuida más de los líquidos, se nos están pasando al otro lado, se nos están muriendo por sobrehidratación. Entonces fíjense que el cuerpo es un balance perfecto en todo, malos y muy poquito, malos y mucho, ¿sí? Siempre está, y el cuerpo te está tratando siempre de regular todos sus sistemas internos para que tenga siempre unos niveles adecuados de lo que estemos hablando, de los tejidos que estemos hablando, de los sistemas que estemos hablando. ¿Qué factores de riesgo se han detectado para esta patología? Duraciones prolongadas de ejercicio, más de 4 horas de duración. Bajo peso. Bajo peso, ¿por qué? Eso está relacionado por la relación entre la pérdida o la ganancia de líquidos y el peso corporal total. Es decir, si yo soy un maratonista de 50 kilos, para mí perder o ganar 1 litro de agua sería más o menos 50:1, sería más o menos el 2% de mi peso, ¿sí? Mientras que si yo soy un maratonista de 80 kilos, ese mismo litro ya va a ser menos porcentaje. Entonces es más por la relación peso-porcentaje de líquidos que se ha visto que es más susceptible entre menos peso se tenga. Y por eso el sexo femenino es explicado es por el bajo peso, más que porque sea algo innato del sexo femenino. Como saben, estos factores de riesgo los factores de riesgo uno los saca gracias a la epidemiología moderna, donde uno simplemente ve factores que se asocian a un resultado sin que haya una explicación clara de causalidad, sino simplemente, oiga, qué raro, si este que se nos murió era mujer y pesaba 45 kilos o 48 kilos y duró más de 4 horas haciendo ejercicio. Esos son los análisis que uno hace para los factores de riesgo. Este es tal vez lo que la literatura ha mostrado que es la principal factor de riesgo, y es que tomaron más líquido del que deberían haber tomado. Y está relacionado más o menos con una hidratación de más de 1.5 litros por hora. Entonces hoy en día hay aditamentos en ejercicio para hidratarse, y entonces nosotros mismos nos hemos encargado de decirle a los deportistas, ojo con la deshidratación, ojo con la deshidratación, ojo con la deshidratación, que ellos entonces compran cositos, cinturones, canguros para llevar líquido,
pero se pasan y entonces ya pasan al otro lado y alteran los mecanismos normales y están botando sodio y están tomando mucha agua y entonces entran en un estado de hiponatremia que los lleva a todos estos problemas. Sobrehidratación previa al ejercicio, también, entonces por cuidarse de la deshidratación ya se están tomando 1 litro antes de que la carrera salga, ¿sí? De hecho, no sé si ustedes han corrido carreras de larga distancia o al menos 10 kilómetros. ¿Alguno ha corrido algo de esto? 5. Bueno, la idea es que ojalá nos motivemos a correr 10 kilómetros. 10 kilómetros es una distancia que no es una distancia grandísima, que no se necesita un entrenamiento muy grande, pero que nos permite ir pensando en mejorar esa máquina para hacerlo. Bueno, yo sí he corrido maratones y uno ve que los que no se hidratan están antes de comenzar, los que están sobrehidratados antes de comenzar la carrera ya están buscando dónde orinar, pues dónde hacer chichi en algún lado, porque se han tomado ya 1 litro y pico pensando en tenerle miedo a deshidratarse durante la carrera, y entonces se han pegado unas sobrehidratadas gigantes. Abundante disponibilidad de líquidos en el evento, eso es lo que ha mostrado la estadística. Yo particularmente como médico del deporte siempre miro en las carreras que haya buena disponibilidad de líquido, porque digamos que la deshidratación es más frecuente que la sobrehidratación, son iguales de letales si se llega a un sitio, pero igual yo prefiero que haya suficiente aporte de líquido para las personas que están corriendo y no lo contrario. Y las autoridades mundiales, antes se nos moría gente deshidratada, hoy las regulaciones de las carreras exigen que tienen que haber suficientes sitios de hidratación cada determinados kilómetros. Pero se ha visto que donde hay mucho, pues los deportistas también aprovechan y no me puedo deshidratar, glu, 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 y van recibiendo todo el agua y todo el líquido que puedan y todas las bebidas hidratantes que puedan para evitar esa deshidratación, con las consecuencias nefastas si se exageran. Otro factor evidentemente es el calor o las temperaturas extremas, sobre todo el calor pues hace que yo tome más líquido y entonces hace que probablemente llegue a estas patologías más fácilmente. Y el consumo de antiinflamatorios no esteroideos ha mostrado una relación estadística, pero no en todos los casos, y no se sabe muy bien por qué hay esa relación. Algunos investigadores sí les decían que evidentemente los que habían muerto, los que tenían síntomas claros de sobrehidratación y de hiponatremia, habían consumido AINES ese día o la noche anterior. Ya hemos hablado algo de la fisiopatología, pero la voy a resumir un poco en este diagrama. Entonces, aquí están como las principales causas. Primero, excesivo consumo de líquidos. Es uno de los factores, como les digo, más importantes. Primero, rehidratación agresiva, entonces es lo que les digo, el que lleva el morralito, el que lleva y está chupando agua casi que todo el tiempo. O bebidas hidratantes, porque eso es una cosa, a pesar de que la bebida hidratante tiene sodio, y uno podría decir que podría evitar un poco esa alteración de hiponatremia, de todas maneras son bebidas que son diluidas, no son con el mismo nivel de sodio plasmático, y entonces de todas maneras ahí no se está reponiendo todo el sodio que se podría o que se debería reponer por las pérdidas. Otro de los problemas, mal diagnóstico y tratamiento con rehidratación. Eso evidentemente en esas carreras largas a veces no hay cómo medir el sodio en los atletas cuando requieren la asistencia médica, y a veces, como es más frecuente la deshidratación, a veces las personas que están controlando estos deportistas no detectan bien el diagnóstico, piensan que están deshidratados y colocan y le ponen una vena y le colocan líquidos, o les dan mucho líquido, hidrátese que lo que usted está es deshidratado, generando más problema en esta patología. Lo mismo pues la inapropiada terapia intravenosa, como les estoy diciendo, sustancias ahí que no dan más líquido para los mismos sodios y entonces
se aumenta el problema. Eso pues va a aumentar el agua corporal total. Falla en la excreción de exceso de líquidos. El ejercicio de por sí es algo que estimula que no botemos tanto líquido. Por el simpático, cuando uno empieza a correr, se activa el simpático, y el simpático, una de las cosas que hace en todos los mecanismos que ustedes han visto renales, es hacer retención de sodio y retención de excreción de líquidos, porque en ese momento que es la huida, que es los mecanismos de alerta, pues lo que menos nos interesa es orinar. Entonces el cuerpo como que activa todo esto para favorecer la huida, que es para lo cual estuvo diseñado este sistema simpático. Inadecuado consumo de sodio. Entonces tomar muchos líquidos sin sodio pues me va a favorecer el que esté recibiendo menos sodio y que se me vaya a bajar ese sodio. Dieta baja en sodio. Los deportistas a veces, y sobre todo también las personas, por ejemplo los corredores hipertensos, por ejemplo, vemos en esto donde tienen bajo consumo de sodio, y les han cogido pues miedo a la sal, porque el médico les ha dicho usted tiene que comer bajo en sal, usted para la tensión, para esto, para aquello, pero son deportistas y no saben bien ese manejo, pues están también en riesgo si no están recibiendo un sodio adecuado, botan mucho sodio durante el sudor y entonces pues van a generar que se presente esta patología. Excesiva pérdida de sodio, sudoración prolongada, evidentemente como ya lo hemos hablado, inadecuada aclimatación. Eso es importante, sobre todo los que viajan para carreras. ¿Qué pasa cuando yo viajo, por ejemplo, a Girardot a una carrera? ¿Sí? Y viajo y la carrera, no sé, es mañana o es el domingo a las 2 de la tarde, ¿sí? Y viajo el mismo domingo a Girardot a correr la carrera. ¿Qué pasa cuando ustedes llegan a tierra caliente? ¿Y qué pasa ese primer día, esos primeros 2 días? ¿Cómo sienten ustedes ese calor? ¿Qué sienten? Pesado, puede que no esté tan fuerte el día, el calor, pero siente uno como si estuviera metido entre un horno. Tiene que el organismo aclimatarse. Y así mismo, si yo voy a una carrera sin aclimatarme, pues voy a recibir un choque muy grande, voy a sudar más de la cuenta, voy a requerir líquidos más de la cuenta, voy a botar más sodio más de la cuenta y me pongo en riesgo también de que me dé esta patología. No entrenados. ¿Alguien sabe qué pasa con el entrenamiento y las glándulas sudoríparas, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando uno entrena? No sé si a alguno le ha pasado que haya entrenado y vea cambios con el sudor. ¿Qué cambios ven? ¿Alguien que diga? ¿Ah? Bueno, les cuento, a ver, por ejemplo, un ejemplo de todos los días que yo veo con la gente, todos los días. Convenzo a alguien de que se vaya en bicicleta al trabajo, por ejemplo, ¿sí? Lo convenzo, o al estudio, ¿sí? Y entonces me dice, uy, doc, pero es que entonces llego muy sudado al trabajo, y entonces qué jartera, allá no hay duchas, allá no hay cómo hacer. Entonces yo le digo, no, tranquilo que usted se va adaptando, pero obviamente al principio usted tiene que llevar ropa de cambio, por lo menos ropa interior de cambio, para que esté un poco más tranquilo si no tiene forma de bañarse. Entonces simplemente se cambia de interior y lleva unos talcos y con eso queda cómodo y puede llevar a su vida. Pero lo que uno ve, lo que observo yo todos los días es que cuando el individuo empieza a hacerlo y empieza a hacerlo más frecuente, ¿sí? El ejercicio genera adaptaciones en el organismo. Entonces el organismo dice, oiga, yo estoy botando líquidos, estoy botando sodio, estoy botando electrolitos todos los días. Hombre, miremos a ver cómo regulamos la cosa para no estar botando tanto ejercicio, tanto en todo momento. Y el cuerpo va aprendiendo a ser más eficiente cada vez. Y eso hay muchos mecanismos de eficiencia que aquí me demoraría 2 horas en cambios en ejercicio, pero a nivel de sudor, que es lo que queremos,
una persona que entrena tiene dos cosas. Uno, aprende a sudar menos para un trabajo dado, ¿sí? Y aprende a ahorrar sodio dentro de las cosas, ¿sí? Entonces hace que el sudor sea más agua para regulación de calor y con menos contenido de solutos para ahorrar esos solutos que le están sirviendo para su metabolismo. Entonces una persona que no ha entrenado bien, ¿sí?, bota más sodio en general y suda más que una que ha entrenado. Aunque esto de suda más ahorita lo explico bien porque es muy individual. También hay personas que a pesar de que entrenen botan sodio y botan líquido y esto, pero eso es una de las cosas que pasa con el entrenamiento. Sudor con alto nivel de sodio. Y la fibrosis quística, ¿han visto algo de fibrosis quística? ¿Sí? ¿En qué consiste la fibrosis quística? ¿Alguien sabe? ¿Ah? ¿Cuál es una de las principales características de la fibrosis quística? Es muy espesa. ¿Y por qué es muy espesa? Porque no hay una proteína. Sí, pero tiene que ver con el sodio. Bota más sodio. Esas glándulas en general, no solo las sudoríparas, sino todas las glándulas que tienen que ver con la excreción de moco, botan más y es un moco espeso que los lleva a problemas. Entonces, evidentemente, alguien que tenga ese gen de fibrosis quística puede botar más sodio de lo que se podría, y si es deportista, pues podría ponerlo en riesgo de esta patología. Entonces, fíjense que son por esas dos cosas. Uno, porque se aumenta el agua corporal. Dos, porque se disminuye la concentración plasmática de sodio. Eso hace que a nivel del plasma haya hiponatremia, y este es como el panorama grande de esta patología. ¿Clarísimo? Fácil. Ok. Coloquémonos de pie. Rápido. Rápido, todos de pie. Todos de pie, por favor. Todos. Y vamos a hacer lo que está haciendo la niña aquí. Con los dos brazos hacia arriba, tocar la punta. Vamos, a ver, quiero que se empinen y toquen el techo, vamos. Tóquenlo. Hagan contracción de esos músculos, hagan movimiento. Muy bien, ¿ya se estiraron? Ahora van a hacer esto ahí en el puesto, van a subir alternadamente las piernas. Vamos. Moviéndose. Muy bien, ahora vamos a hacer punta de pies y talones, punta de pies y talones, punta de pies. 1, 2, 3, 4, 5, con las manos arriba, 6, tocando el techo, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a sentarnos sin tocar la silla, hasta donde alcancemos, sin tocar la silla, sentaditos, y vamos a contar 1, 2, a 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. ¿Cuánto nos demoramos? ¿1 minuto? No, 1 minuto es más largo. Nos demoramos por ahí, yo creo que no pasamos de 40 segundos. ¿Y qué logramos con esto? Despertarnos. ¿Qué más? El corazón empezó a bombear. ¿Y por qué empezó a bombear ese corazón así? ¿Qué secretamos para que haya adrenalina, noradrenalina? ¿Sí? Una descarga de adrenalina, noradrenalina circulante que aumentó la frecuencia cardíaca, que activó los vasos. Con esto estamos activando la bomba muscular, estamos haciendo que mejore el retorno venoso. Mejor dicho, yo me podría quedar 2 horas mostrándole todos los cambios que ocurrieron en 40 segundos, ¿sí? Y que es importante que ustedes lo hagan y que no se me queden sentados tanto tiempo. En las encuestas que he visto veo con preocupación que están mucho tiempo sentados.
un minuto no les quita tiempo de estudio, no les quita tiempo de nada, y sí activan un poco sus músculos y sus articulaciones. Muy bien. No se ve muy claramente, pero a ver, les muestro la gráfica. Aquí está niveles de sodio. Niveles de sodio aquí. Aquí está cambios en el peso corporal. Es decir, hacia acá, números negativos que se expresan es pérdida de peso. Y hacia acá, ganancia de peso. ¿Qué más tiene? ¿Qué elementos tiene esta gráfica? Aquí, deshidratación, euhidratación, sobrehidratación, ¿cierto? Y aquí, hipernatremia, aquí, normonatremia, y aquí, hiponatremia. Síntomas con relevancia clínica están mostrados acá. Y estos son maratonistas, 2130 en ese estudio de maratonistas, donde cogieron a todos, los midieron antes, los pesaron, perdón, antes de la carrera, los pesaron después de la carrera, les midieron el sodio y todos los niveles de hidratación antes de la carrera, después de la carrera, y observaron la relación con síntomas y con problemas. Estaban mirando hiponatremia con ejercicio. Los negritos, los punticos negritos rellenitos, son todos los deportistas que no tuvieron síntomas, o sea, asintomáticos. Ellos terminaron, ¿cómo se siente? Bien, ¿le duele algo? No, no me duele nada, estoy bien. Y los circulitos blancos grandecitos son los que presentaron síntomas. ¿Qué es lo usual en las carreras? Lo usual es que pase más o menos lo que está pasando acá. O sea, que sean más los punticos hacia este lado, hacia el lado de la deshidratación, ¿sí?, que los punticos hacia la sobrehidratación. O sea, es más frecuente que se nos deshidrate la gente y no que se nos sobrehidrate. Y eso es más o menos lo frecuente. Pero entonces fíjense lo curioso, y con esto ya se entiende mucho de la patología. ¿Dónde están los que sufrieron síntomas? ¿En dónde están? Acá, ¿sí?, en los sobrehidratados, donde ganaron peso durante la competencia. Y eso es una de las características de todo este problema. ¿Por qué ganaron peso? Tomaron mucha agua, se sobrehidrataron, ¿sí? Y entonces estaban perdiendo, por decir algo, 1 litro por hora, pero estaban metiéndose 1,5 litros por hora, ¿sí? Entonces, en 4 horas que duraron se metieron 2 litros de más, y entonces están pesando 2 kilos de más, porque esa agua, ¿dónde está? Pues aquí, acumulada en los vasos y afuera, ¿sí? Y si boté más sodio del que debía y metí más agua de la que debía, pues estoy alterando mi osmolaridad, estoy generando que haya todos esos cambios en los fluidos, que se me esté llenando de líquido la célula, que a nivel cerebral se me esté llenando de líquido más de la cuenta, que a nivel periférico también, que me dé trastornos hidroelectrolíticos en todas partes, que me dé calambres musculares, que me dé dolor de cabeza, de pérdidas de la coordinación, que puede llevar, como dijimos, hasta las convulsiones y el coma, y producirme la muerte. Entonces fíjense que aquí están estos, donde llegaron a niveles de sodio, fíjense, por ejemplo, 112. Eso es muy bajito, ¿sí? Todo esto que está por debajo de 125, los que más tuvieron síntomas son los que bajaron más de 125 mil equivalentes por litro. Pero lo normal no es que los
bajo 110. No, los fuertes. Desde 135 hay síntomas, ¿sí? Desde por debajo de 135. Y entre más abajo, más se complica la cosa, ¿sí? Hay más cerebral, hay más complicaciones. Entonces por debajo de 125 ya son los graves. Y fíjense aquí como en este estudio, todos estos estuvieron por debajo de 125, ¿sí? Y evidentemente todos ellos les dieron síntomas, ¿sí? Y en este estudio, bueno, no refieren si murió uno, pero es probable que sí. Entonces fíjense, si me llega aquí esta persona, me llega aquí ¿cuál sería el tratamiento para una persona que viene aquí, por ejemplo, a cualquiera de estas? Hidratación, hay que darle líquido, venga, tome. Cambio, ¿qué pasa si a este me llega y le doy líquido? Le estoy dando un empujoncito hacia el problema, ¿sí? Entonces por eso es importante que ustedes también conozcan sobre estas patologías. Evidentemente lo más frecuente es que falta líquido, pero hoy en día con tanto énfasis que se le ha hecho a la hidratación en deporte, se nos estamos pasando al otro extremo y estamos viendo muertes es por mucho líquido. Siguiente. ¿Cuál es la principal forma de prevenir esta patología? Pues es enseñándole a la gente y al deportista a hidratarse adecuadamente, ¿sí? Y esa es como la forma. Yo en todos los lados, esta presentación les queda acá, aquí no se ve, pero en todos, sí, ahí está. Está la bibliografía siempre ahí abajo, el articulito si quieren saber más del tema, ahí está de donde saqué. Estos son de las recomendaciones de hidratación del Colegio Americano de Medicina del Deporte, donde ha variado. Ya hoy en día no nos atrevemos a decir cuánta cantidad, porque es que resulta que hay mucha variabilidad. Entonces, de aquí si yo a ustedes los pongo a correr, por ejemplo, puede que unos me corran y boten 1 litro de agua por hora, pero puede que otros me boten 250 mililitros de agua en esa misma hora, u otros me boten 1500 en esa misma hora. Entonces, ¿qué sería lo adecuado? Lo adecuado, yo no puedo dar una estándar de decir, tómense 1 litro por hora. Difícil decirlo, aunque ese es el estándar para la población general. Tómense más o menos un poquito menos de 1 litro por hora, pero como les decía, es muy individual. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Y qué hacen las nutricionistas dedicadas a deporte, que son las de las que manejan la hidratación? ¿Qué creen? ¿Cómo se les ocurre que podríamos hacer para saber cuánto suda una persona y cuánto líquido necesitaría? Pruebas de esfuerzo. ¿Y ahí qué le miramos? ¿Cómo le miramos? El peso. Interesante. ¿Y qué pasa entonces? ¿Cómo le miro? ¿Le hago una prueba de esfuerzo en una máquina, en una caminadora o cómo? ¿Cómo? Dilo, sí, está bien. Supongo yo que los ponen a correr en una máquina caminadora, los ponen a trotar y miran cuánto líquido tienen. ¿Y cómo miran cuánto líquido pierden? Por el peso. Evidentemente, sí. Eso es palabras más, palabras menos, pero entonces no los ponemos en una máquina, sino los ponemos a hacer el deporte que ellos hacen. Entonces, por decir algo, recuerdo lo que hicimos con el equipo de natación de Compensar hace unos años, porque en natación, y lo menciono a propósito, en natación también uno suda, porque a veces piensan que como está en la piscina y como no se ve el sudor, entonces no se suda. No, ahí también se pierden líquidos, ¿sí? Y se pierden líquidos en forma importante. Entonces, ¿qué hacemos? No importa el deporte que sea, voy a hacerlo, entonces les digo, vayan al baño, hagan todo el chichi que puedan y empiecen su entrenamiento, ¿sí? O su competencia.
lo peso antes de que comience y lo peso al terminar, ¿sí? Evidentemente, ¿qué va a pasar? Si no lo hidrato, ¿qué va a pasar? Va a perder líquido, ¿cierto? Va a perder peso. No tiene de dónde ganar peso. Va a perder peso. Y ese peso es más o menos equivalente a esa pérdida de líquido, ¿sí? Entonces, de esa forma yo podría enseñarle a mi corredor o a mi deportista cuánto líquido debe reponer él en un entrenamiento normal o en una competencia normal. Entonces, él ya le voy a dar la tranquilidad de que él sepa más o menos cuánto es su pérdida de sudor. Evidentemente, si hay ambientes calurosos, hay que hacer más hidratación, pero ahí el mensaje que quiero que quede es que es muy individual. Hay pautas generales. En general, uno no se debe presentar a una carrera sin haber tomado por lo menos un vaso de agua o de bebida hidratante. Más o menos estar alrededor de 1 litro por hora durante el deporte que esté haciendo, y evidentemente va a ser diferente dependiendo del deporte que sea. Hay unos donde uno suda más, donde uno suda menos, pero son pautas muy generales. Lo ideal es que hagamos eso como está aquí en este. Entonces, ¿cuánto debo hacer? Pesar y tallar. Hay una medición que se me olvidó mencionarles, y es que para uno saber si está hidratado, uno mira la densidad de la orina, ¿sí? Y entonces uno puede coger, no sé si ya han hecho eso en laboratorio, si ya han visto el laboratorio, hay tiritas donde uno puede poner y humedecerlas de orina y le dice cuánto es la densidad, o digamos, comparando un color de esa tirita con unos estándares, puede uno decir, oiga, sí, estoy con una densidad adecuada, o mi orina está muy concentrada o está muy diluida. Y en general, si no está tan concentrada, menos de 1020, podemos decir que está hidratado. ¿Cuál es la pregunta por aquí? Cuando una persona tiene trastornos alimenticios, digamos anorexia o bulimia, que toma mucha agua, ¿puede ahí que ocurre una sobrehidratación o una deshidratación? Porque es que igual vomita. Pues pueden ocurrir las dos cosas. Hoy en día estamos con el lío de que está la gente tomando también más agua, más líquido de lo que se hacen en los trastornos alimentarios para controlar el hambre. Se toman mucho líquido, ¿sí? Evidentemente, si es mucho líquido, pues podríamos estar llevando a sobrehidratación y a hiponatremia. Pero ahí depende de qué tanto esté botando cloro y qué tanto esté botando sodio. Bueno, dicho, ahí va a depender de la cantidad de vómito que también esté botando. Pero evidentemente es uno de los problemas que tenemos con ese tipo de población, que hay que monitorizar. Pero ahí ya en esos casos lo que hay es que medirlo. Ahí lo que hay es que medir. Pues medir el sodio, medir los electrolitos, a ver qué es lo que está pasando y entrar a trabajar las deficiencias. Si está mucho, pues mirar cómo se cuadra, si está poquito, darlo, ¿sí? Entonces, hay que enseñar a que se monitoricen el peso las personas para saber. Si entonces hizo una carrera, se pesó antes, llegó, se pesó y pesó 2 kilos menos, uy, hermano, le faltó líquido. Para la próxima, usted tiene que aumentar el nivel de líquido. Si al contrario, llegó, terminó su carrera y está pesando 1 kilo de más, uy, le dio mucho, tiene que bajar, ¿sí? Entonces uno le enseña al deportista a que aprenda a conocer un poco más su cuerpo y a tratar de entrar en los déficits y saber cuánto es lo que para cada uno es lo adecuado. ¿Clarísimo? Muy bien, sigamos. 2 palabras de deshidratación, porque aquí el tema era pues sobrehidratación, hiponatremia con ejercicio, pero esto lo vemos también muy frecuentemente y le tengo mucho miedo porque se nos muere todavía gente increíble por deshidratación, ¿sí? Entonces, no se les olvide que siempre en medicina, ni mucho, ni muy poco, todo es problemático.
Sí, si yo me excedo, es problemático. Si yo estoy entrando en déficit, es problemático. Entonces, siempre que pensemos en líquidos, tenemos que pensar en las dos cosas. Sobrehidratación, deshidratación. Igual de malas, igual de peligrosas, que pueden llevar a la muerte. ¿Sí? Aquí simplemente para que ustedes sepan que deshidratado en general es más del 2% de disminución del peso. ¿Sí? Cuando uno ya pesa menos del 2% de su peso inicial, eso ya es tiene signos y síntomas claros de deshidratación. Y aquí, ¿cuál es el problema? Bueno, también lleva calambres musculares, lleva una enfermedad que es el golpe de calor, donde se aumentan las temperaturas en forma importante. Uy, ya se acabó. En forma importante, y no podemos controlar, y puede llegar todo lo contrario, a falla renal y muerte. Esto era para hacerles énfasis simplemente a las dos cosas que vimos más. Y el tratamiento, ya para finalizar, pues va a ser cambiante. Lo ideal es que podamos medirlo. ¿Sí? Medir cómo está el sodio. Y si está bajo el sodio, pues darle el sodio con soluciones hipertónicas, tanto orales, si las tengo, como bolos de sodio al 3% en pequeñas cantidades de agua, en 100 mililitros de agua. ¿Sí? Si es lo contrario, pues hay que hacer lo contrario. Por eso es como lo complicado, pero eso es lo que ahí está. Ahí está como el estándar de tratamiento de las carreras, para que ustedes ahí también lo tengan y quieran mirar. ¿Alguna pregunta? ¿Clarísimo? ¿Fácil? Muy bien. Entonces, muchas gracias.